Yo soy Naka, guía de turismo, 17 años en Japón, y hoy te voy a dar un itinerario ideal para una estadía de 3 semanas en Japón. Si es menos, una semana, 2 o un mes, quédate porque toda la data que necesitas te la voy a dejar en este video. Primero, antes de empezar con el tema del itinerario, ya seguramente habrás visto el video de guía de viaje, ¿no? Que es un video que ya está en el canal, en el que doy toda la información para el turista. Este es un video complementario, así que ese video tendrías que verlo primero, pero igualmente hay otros tips que se quedaron afuera de ese video que los voy a agregar más al final. Primero, antes de empezar, quiero dejar en claro las primeras cosas que hay que hacer en el aeropuerto apenas llegamos, porque en ese video creo que no estaba bien aclarado. El tema es que cuando llegas al aeropuerto hay 4 cosas que tenés que hacer. Una, cambiar todo el efectivo que tengas de dólares en el aeropuerto. Apenas salís, lo cambias ahí, que el aeropuerto tiene de los mejores cambios. El segundo, tarjeta SIM. Puede ser SIM, va a ser más cómodo, pero ahí depende de cada uno. Pero eso sí, ya expliqué en el video anterior que recomiendo que sea tarjeta SIM y no Pocket Wi-Fi. Tercero, comprar la tarjeta Suica. Muy importante, no importa, aunque estés 2 días en Japón, no importa. Sacar la tarjeta Suica, que es la tarjeta que te sirve para cualquier transporte público de todo el país. Y si no se consigue la Suica convencional, que es algo que está sucediendo últimamente, sacar la Welcome Suica, que está en el subsuelo del aeropuerto de Narita, o sea, ahí mismo está. Y cuarto, canjear el JR Pass. No importa si vos llegás hoy y querés que sea vigente desde el martes de la semana que viene, en la oficina Clara decís que lo querés usar desde el martes de la semana que viene, pero por lo menos te deshaces del tema del trámite, de hacer las colas. Hacer la cola ahí, canjeás, lo compras y ya. Este video se va a basar para una persona que saca JR Pass, principalmente de 14 días. Desde octubre de 2023 el JR Pass aumentó de precio, que 7, 14 o 21 días. Mi recomendación es que saquen el de 14 y de ahí se va a basar todo lo que es el itinerario. Ahora, el itinerario tiene un variado de lugares tradicionales, lugares modernos, una mezcla de todo. Si no te gusta el turismo tradicional o los paisajes o los templos, no vengas a Japón, porque ni siquiera es el país que tenés que visitar. O anda, quédate solamente en Tokio, si lo que querés es solamente ciudad, ¿no? Como mucho Osaka y ya. Pero básicamente, si uno va a Japón, sabe que se va a encontrar con un poquito de todo. Un poco de tradicional, un poco de ciudad, un poco de friki, ¿no? Para tener una mejor noción de distancias, vamos a estudios. Bueno, en primer lugar, este es el mapa de todo Japón, ¿ok? Nosotros nos vamos a manejar con un itinerario en el que nos basamos entre Tokio y lo más lejos, Hiroshima. Y vamos a recorrer toda esta zona de Japón, de cual estas son las zonas más populares de Japón. Hay un poco más para acá, un poco más para allá, pero si vamos a estar 3 semanas en Japón, la forma de disfrutar bien lo mejor del país es por acá. Ok, bueno, acá, esto es Tokio. Acá vamos a estar por lo menos los primeros 5 días, 4 noches, ¿ok? De Tokio podemos hacer day trips, digamos, hasta Nikko, que podemos hacerlo ida y vuelta en un día. O también por Kamakura y Yokohama, también viajes de un día. De Tokio lo que vamos a hacer es trasladarnos una noche a la zona de Gifu. Específicamente la ciudad de Takayama, que es una ciudad del tipo tradicional japonesa. Tenemos que hacer un viaje de tren bala hasta Nagoya y de ahí nos trasladamos para Takayama en un día. Es un viaje un poquito largo, unas 4 o 5 horas. Estando una noche en Takayama nos va a alcanzar, no es muy grande. Y el próximo día a la mañana temprano nos vamos a Shirakawa-go, que son conocidos como los Alpes de Japón. Tenemos 1 hora en bus. No nos hospedamos ahí, vamos a recorrer la zona y para el atardecer nos tomamos el bus a Kanazawa, de la prefectura de Ishikawa-ken. Kanazawa se caracteriza por tener zonas un poco medias parecidas a Kioto, medio antiguas. El mercado está muy lindo. Acá Kanazawa con una sola noche nos va a alcanzar. Al día siguiente nos vamos a trasladar a Kioto, que en tren express tenemos 1 hora. Tanto Takayama como Kanazawa, estar cerca de la estación de tren está bastante bien. No son áreas demasiado grandes. Y en Kioto nos vamos a hospedar 3 noches, ya que hay bastante para recorrer. De ahí nos vamos a trasladar a Osaka, que tenemos 15 minutos en tren bala. Y en Osaka nos vamos a hospedar 4 noches.
Que recuerden, la estación de tren bala es Shin, Osaka. Y de ahí se trasladan a las zonas del hotel que hayan reservado, que la zona que recomiendo son la zona de Namba o Dotonbori. Durante la estancia en Osaka les recomiendo ir a Nara, que es 1 hora de tren local, que es la zona donde está el famoso Parque Nara, que tiene los ciervos sueltos y además tiene unos templos muy lindos. Triangula con Kioto, o sea, pueden ir desde Kioto también, pero Kioto tiene mucha actividad diurna y Osaka tiene mucha actividad nocturna, por lo tanto es mejor ir de día a Nara y a la noche volvernos para Osaka. Después, para estar una noche, nos vamos hasta Hiroshima. Hiroshima es imperdible por el hecho de que tenemos la isla de Miyajima, que está ahí cerquita, que tiene una de las vistas más lindas de todo Japón. Y por último, dejamos para el final el viaje más largo de todos, que es hasta acá. Nos vamos para Hakone. Eso sí, va a ser un día en el que tengamos unas 5 horas, 6 horas de viaje más o menos. Acá tienen que buscar hospedaje en la zona de Gora. Con una noche o 2 es suficiente. Siempre calcúlenlo de que todos estos viajes largos estén dentro de los 14 días del JR Pass. Pero para los días que les estoy pasando, tendría que ser una noche para no pasarnos. Que bueno, de todas formas, el viaje del tramo de acá hasta volver a Tokio no es tan largo, ¿no? Que tal vez los últimos días los pasaremos en Tokio para seguramente irnos a el aeropuerto de Narita, donde despegamos el avión. Ahora, ¿por qué dejo lo de Hakone para el final? Porque Hakone es el lugar donde tienen que aprovechar para buscar el mejor hospedaje que encuentran, donde se puedan dar el lujo. En sí los hoteles de ciudades da lo mismo, no hay hoteles que realmente valgan la pena por el precio. En cambio, en Hakone pueden alquilar un ryokan, lo que sería un hotel tradicional, ¿no? Con tatami. Y si se pueden dar el lujo, alguno que tenga un onsen, o sea, agua termal privada en la habitación. Eso como que son, digamos, el lujo que se pueden dar es eso. Porque hoteles de Tokio, hay hoteles que cuestan la noche $2000 y no tiene piscina privada. O sea, no en jacuzzi como mucho. Hay moteles que tienen ese servicio incluso. La cosa es que en Hakone nos vamos a dar el gusto para el final, para lo último, un gustito extra. Ahora, el que quiere lo puede hacer desde el principio, ¿no? Y de Hiroshima volverse directo a Tokio. Eso va a gusto de ustedes también. Ahora, para aquellos que quieren hacer el gran recorrido de irse todo Japón, recuerden que de Tokio hasta Hokkaido son como 9 horas de viaje de tren bala, ¿eh? El japonés promedio toma vuelo. Lo mismo para Hiroshima, pero bueno, como a veces la gente quiere aprovechar el tren bala, recuerden que este viaje es extremadamente largo. De Hiroshima a Tokio son unas 5 o 6 horitas también, ¿eh? Por ahí si tienen un JR Pass de 21 días pueden por ahí irse también a Fukuoka, ¿okay? Que también es una ciudad bastante popular, muy linda. Después también la zona de Shikoku, ¿no? Esta isla de acá, Matsuyama. Esta zona es bastante popular también, está conectada por puentes, se puede ir. Por ferries también se puede. Pero básicamente esto es para que se den idea, ¿ok? Suscríbete, amigo, suscríbete. Dale que estamos cerca de llegar al 1.000.000, ¿eh? Que la mitad de la gente que mira estos videos no está suscrito. Suscríbete que llegamos al 1.000.000 en poquito, ¿eh? Dale, copate. Naka, ya reservé los hoteles en cada ciudad, en cada lugar. Pero, ¿qué hago en cada ciudad? Bueno, hay dos formas de explicar esto, porque no puedo dar en detalle a qué lugar ir de cada ciudad. Hay videos en YouTube en que vos pones el nombre de la ciudad y te van a dar las recomendaciones, o poner en Google top cosas para hacer en tales ciudades, y los nombres de esos lugares te los guardás en Google Maps. Yo ya he explicado la importancia de tener todo guardado en Google Maps, pero cuando se trata de paseos y esas cosas es súper importante, porque cuando vos tenés las cosas guardadas en el mapa ya tenés la noción de distancia, que eso es muy importante. Este, por ejemplo, es mi Google Maps. Yo, por ejemplo, digamos, me dirijo para la zona de Kioto. Al tener todos los lugares guardados, yo ya sé más o menos a dónde me puedo desplazar cuando voy a un lugar, voy al siguiente, si voy de norte al sur, para no ir de una punta a otra y después al medio, ¿no? Es más que nada por eso, y además con eso no necesitas acordarte de los nombres de los lugares, ni andar acordándote de dónde era, cómo se llamaba tal lugar. Directamente vas al mapa y sabes que si guardaste el lugar es porque te interesaba, y vas y haces el recorrido. Ahora,
Por otro lado, es un poquito trampa de mi parte porque como yo soy guía de turismo, me pueden contactar o por mail o la forma más recomendada es a la antigua de mandar mensaje privado por Facebook de Nakate Guía Tours en Tokio. Yo a mis clientes les digo cuando estamos andando en tren, les digo, préstame tu Google Maps y en 10 minutos les guardo absolutamente todos los puntos de interés de todas las zonas que la gente vaya de visita. Después mucha gente me dice, Naka, ¿me recomiendas algún hotel? No, nunca, jamás les recomiendo hoteles a nadie. Yo lo que he hecho en el video anterior eran zonas populares. Puedo recomendarte en qué barrios hospedarte. Uno de los barrios más populares para hospedarse y con mejor precio es Shinjuku. Muchísima gente se hospeda en Shinjuku porque es una zona céntrica, mucha actividad nocturna y muchos transportes públicos pasan por ahí y el precio es relativamente bueno. Pero el tema de los hoteles, cada uno tiene diferentes preferencias. Puede buscar el precio, puede buscar amplitud, puede buscar un resort, un lugar cómodo, un lugar recomendable, lo que sea. En general los hoteles de Japón son todos igual de buenos, son todos limpios, si eso es lo que les importa. En ningún hotel les van a robar cosas, eso es segurísimo. A comparación de otros países, los hoteles de Japón son chicos y puede que un poco caro, depende de la temporada. Ahora, una recomendación súper importante es que, por ejemplo, cuando ustedes hacen el traslado de Tokio, la próxima estancia larga va a ser en Kioto, ¿no? Y en el medio tenemos 4 días en el que vamos a estar en 4 hospedajes diferentes y estar cargando las maletotas no está bueno. Lo que tienen que hacer es ir al lobby del hotel cuando hagan el checkout en Tokio y decirles quiero mandar esta maleta a mi próximo hotel. Tengan preparada la dirección del hotel de Kioto, por ejemplo. La gente del hotel les va a ayudar a escribir todo el papel del correo y esa maleta va a llegar al día siguiente a la mañana al hotel. Si quieren pueden decir que quieren como preferencia que llegue el día del check-in a la mañana, pero en 24 horas puede estar en el próximo hotel. Y el envío de una maleta cuesta $15 aproximadamente, o sea, vale muchísimo la pena el no tener que estar cargando maletotas y en cambio esos 4 días se van con lo mínimo de ropa en una mochila o en una maleta pequeña. Ahora, el plan del itinerario es de unas 3 semanas. Si están, por ejemplo, 2 semanas, saquen JR Pass de 7 días. Y los lugares más básicos sería irse a Kioto, Osaka y tal vez Hiroshima. El hecho es que ya como con el aumento del precio del JR Pass, si no van hasta Hiroshima, el ida y vuelta hasta Kioto, Osaka, lo pueden hacer sin JR Pass. Si no van hasta por lo menos Hiroshima, el viaje no va a valer la pena, no van a sacarle provecho al precio del JR Pass. Si están, por ejemplo, un mes en Japón y sacan JR Pass de 21 días, pueden hacer todo lo que se hizo si quieren estar más tiempo en cada ciudad y por ahí sumarle ir a las ciudades del norte. Ahora, de las ciudades del norte lo más recomendable por ahí es Hokkaido y Sendai. Hay más, pero personalmente un mes en Japón, bueno, que siempre depende de la persona, pero 21 días de JR Pass me parece un poco mucho. Repito, no voy a dar demasiados detalles, y además es que el lado norte de Japón no lo conozco lo suficiente, pero mi recomendado es sacar el JR Pass de 14 días estando 3 semanas. Y si estás una semana nomás en Japón, ya sería una semana en Tokio, nada más. No salir a otras ciudades. Ya más bien dejarlo para tu próximo viaje. Pero con el itinerario este de 3 semanas es suficiente como para decir, bueno, no tengo que volver apurado otra vez a Japón para recorrer lo que me perdí. De más está decir que si venís a Japón no necesitas alquilar coche. O sea, todo te conviene moverte por transporte público, porque si es en auto vas a terminar gastando mucho más porque el alquiler del auto es caro, la gasolina no es gratis y los peajes no son baratos. Todo te conviene hacerlo por transporte público. Con transporte público puedes ir a los mejores lugares del país. No hay algo de que digas, no, necesito auto porque llegar a ese lugar solo se puede en auto. Normalmente auto se alquila en, por ejemplo, islas pequeñas. Por ejemplo, Okinawa. Okinawa, si vas a Okinawa, que es un vuelo de 2 horas, es una isla apartada, ahí casi no hay transporte público. Y sin auto es medio imposible moverse. Así que, por lo tanto, ¿qué pasó los chicos? YouTube. No. Así que no te conviene alquilar auto para un viaje común. Y además que te vas a querer matar cuando veas lo que es el tráfico. Y una recomendación muy importante que les voy a dar, y márquenselo bien en la cabeza, no vayan a lugares para comer que sean
porque se hicieron virales en TikTok, en alguna otra red social, o porque lo haya recomendado un blogger de viajes que no es local de Japón, ni tampoco vayan a lugares donde se está saturado en cola, como por ejemplo un lugar súper famoso que se hizo viral en alguna red social y hay 1 hora de cola, o el famoso cheesecake japonés viral de TikTok. No vayan a esos lugares. ¿Por qué? Porque en Japón, vayas a donde vayas a comer, va a ser igual de rico el lugar vacío y el lugar lleno de cola si es el mismo tipo de comida. Hay algunos casos muy específicos que pueda ser un lugar que valga la pena, pero en general van a ser lugares donde no va a haber colas con japoneses, van a ser todo gente que hace cola y va a ser todos turistas extranjeros. Y vas a pensar que son japoneses, pero en realidad son extranjeros asiáticos de otros países. Y eso es algo que veo muchísimo. O el cheesecake viral de Osaka, viral, me han dicho que tiene más sabor a huevo que queso. Tristísimo. Donde vayan a comer va a ser muy rico. Japón es un país en el que la gastronomía no falla a donde vaya. Por lo tanto, siempre traten de ir a lugares vacíos. Y como ya lo he dicho en el video anterior, cuando quieran probar una comida, ponen en el Google Maps el nombre de la comida y le va a saltar todo lo que tienen cerca. Y a veces lo que tiene mejor puntuación no necesariamente va a ser el más rico, porque es cosas injustas de la vida. Otra cosa, yo por ejemplo soy guía de turismo, pero no gestiono lo que es entradas de lugares. Hay una página que se llama Clock, que es recomendada incluso por oficinas de turismo, que es intermediaria para venta de entradas, como por ejemplo Disney, Disney Sea, Universal Studios, no sé si incluso el parque Ghibli. Si quieren ir al Museo Ghibli, tienen que ir vayan a la página oficial. No voy a dar muchos detalles, pero vayan a la página oficial. Pero fíjense meses antes para entender cómo son las reglas para comprar las entradas, porque es muy difícil conseguirlas. Yo no las consigo, no las gestiono. Pero fuera de eso, si quieren un guía en Tokio, tu servidor trabaja de ello, vive de eso, pero tienen que avisarme en lo posible con tiempo, porque normalmente del mes actual a 2 meses casi siempre tengo toda la agenda llena. Así que apenas compren el pasaje, me pueden contactar por mail o por la página de Facebook y decirme qué fecha quieren reservar. No importa cuánto falte, mientras tengan el pasaje ya comprado, me pueden reservar. Y si tengo la agenda llena, tengo amigos, colegas, guías de confianza para recomendarles. Así que bueno, espero que este video les haya servido. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Y suscríbanse que falta poco para llegar al 1.000.000.